Mis hermanos, la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en esta bonita mañana de fiesta. Así lo recibimos, mis hermanos. Bueno, en este gozo, siendo conscientes de que el Señor está aquí, de que el Señor nos está ministrando, nos ha estado hablando, nos ha estado direccionando. Con un nivel aún mayor de concentración, vamos a la reflexión que el Señor ha preparado para nosotros en esta mañana. ¿Todos estamos listos? Gracias, pastores, nuevamente por la confianza. Vamos a compartir con gozo lo que el Señor nos ha dado en el secreto y creemos que va a ser de edificación para todos, para este servidor de primero. Así que si trajiste tu cuaderno de notas, que yo sé que siempre lo traes, puedes colocar a manera de título: obedeced a vuestros pastores. Repito, el título de la reflexión de hoy: obedeced a vuestros pastores. Vamos a la lectura inicial, Hebreos capítulo 13, verso 17. Todos conocemos esta porción de la Escritura. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Todos con Biblia y confirmando con un Abba Padre cuando estemos ubicados allí. Bueno, leemos la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Voy a pedirte que sigas la lectura con tus ojos en esa versión que tú tienes ahí, mientras yo leo el mismo versículo, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice esa traducción: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Mis hermanos, esta reflexión se constituye en la segunda parte de algo que compartimos hace 2 semanas, 2 domingos atrás, cuando estábamos celebrando nuestro aniversario. Si lo recuerdan, el tema creo que se llamó un reconocimiento al ministerio pastoral. Y se comentó que habían cosas que se podían compartir aparte de las que se compartieron en esa mañana. Y el pastor muy generosamente nos ha cedido el espacio para que compartamos eso que no alcanzamos a cubrir en esa ocasión. Quiero que nos centremos en el término obediencia, obedecer. Mi hermano, porque estamos en una época en que pareciera que la obediencia ha perdido popularidad. Pareciera que se aplaudiera más la irreverencia en esta época. Pareciera que se premiara, que se exaltara, que se elogiara por la sociedad entera esa actitud irreverente, rebelde, de irrespeto y de desobediencia. Y por el contrario, esto que Dios manda, la obediencia, es ridiculizada en muchos contextos. Es tenida como debilidad, como flaqueza. O sea, como si los valores estuviesen invertidos, ¿cierto? Y uno lo ve, tú nada más te dedicas unos minutos a analizar lo que ocurre alrededor tuyo. Yo soy profesor y nosotros vemos eso en las aulas de clase, especialmente después del tiempo de pandemia donde toda la sociedad, pero los jóvenes fueron confinados a recibir sus clases desde la comodidad de la casa y no tenían ningún tipo de supervisión muchas veces, porque el profesor estaba desde su casa y si el estudiante no encendía su cámara, bueno, él podía estar haciendo 1000 cosas menos lo que el profesor le estuviera diciendo. Y parece que esos 2 años
despertaron en los estudiantes esa tendencia a irrespetar a todo lo que tenga aroma a autoridad. Y uno ve que los estudiantes en las instituciones educativas son populares entre ellos mismos en la medida en que son más rebeldes e irrespetuosos a los profesores, a los coordinadores académicos, a los rectores. Son más aplaudidos y más admirados por los compañeros. ¿Cierto? Tú ves en las redes sociales a los influencers, los que millones y millones de seguidores tienen y de suscriptores y de likes y de vistas y que más dinero tienen, son los más irreverentes, los que ponen y publican retos que van en contra de las normas y las convenciones sociales, las leyes civiles. Esos son los más aplaudidos y los más que más fama tienen, los más aclamados, porque la obediencia parece que fuera una debilidad y lo que se tiene que premiar es la irreverencia o la desobediencia. Tú lo ves también cuando estás conduciendo, ¿cierto? Que al conductor que respeta las normas y las señales de tránsito, que respeta las luces, el semáforo, es como atacado por los otros conductores, que son la mayoría, tristemente, que siempre quieren buscar un atajo, quieren pasarse para el carril que no deben, porque mira, este tonto, seguro es una mujer la que está manejando. Tú has escuchado esos términos, ¿cierto? Pareciera que el que respetara, y las mujeres respetan la autoridad en el tráfico, en el tránsito, habría que atacarlos. Mi hermano, pero la obediencia no se puede menospreciar. La obediencia hay que darle el valor que Dios le da. Tú sabes que Cristo no nos salvó a nosotros por los milagros que Él hizo en su ministerio terrenal. Cristo no nos salvó a nosotros por las sanidades que Él impartió. Él no nos salvó a nosotros por las liberaciones que hizo. Él nos salvó por su obediencia. Estábamos cantando aquí, creo que el primer cántico, y está fundamentado, yo lo analizaba, creo que en Filipenses. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Lo cantamos con el alma, con el corazón. Yo sentí estas alabanzas hoy en una gloria mayor, ¿cierto? Tú sabes que Cristo te salvó fue porque murió por ti, ¿cierto? Vamos a ver qué lo llevó a morir por ti y por mí. Filipenses capítulo 2. Eso lo cantamos ahorita. Me permiten mientras yo llego. Vamos a empezar desde el verso 5. ¿Estamos allí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Que hubo en quién? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿haciéndose qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Viste que te salvó fue por su obediencia? Porque la obediencia fue la que lo impulsó a que muriera por ti. Y gracias a esa muerte, ese sacrificio, tú y yo hoy tenemos salvación. Entonces, aunque medio mundo y el otro medio desprecien la obediencia, tú no puedes seguir la corriente de este mundo. Yo no puedo seguir la corriente de este mundo. Si en tu trabajo premian que tú no respetas a tu jefe, que la gente no respete a su jefe, tú no entras en esa línea. Si en el barrio y respetan a las autoridades de tránsito y de tráfico, tú no entras en esa línea. Porque estamos llamados a obedecer. Si todos tus compañeros de estudio son irreverentes con los papás y salen con groserías y son displicentes y amenazan al papá, tú no puedes entrar en esa línea si tú eres hijo o hija de Dios. La obediencia no es de despreciar. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ahora, ciertamente nosotros nacemos en nuestro primer nacimiento con una naturaleza que es rebelde y desobediente.
y que no se puede someter a Dios. No quiere y no puede tampoco. Hermano, y entonces, ¿qué nos queda? Nos toca aprender obediencia. Diga, la obediencia se aprende. Me toca aprender obediencia porque me conviene. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos escogidos del Señor hay aquí? Todos levantaríamos la mano. ¿Cuántos elegidos hay aquí? Porque conocemos la doctrina de la elección, tenemos el Espíritu dentro y tenemos la conciencia por la palabra y por la experiencia de que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, pero ¿para qué fuiste elegido tú? Para obedecer, para hacer caso. Hermano, ¿y cómo lo sabe usted? Porque Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, hablándole a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, le dijo que ellos y nosotros también hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. O sea que yo soy elegido para obedecer. Estamos hablando de un tema de suma importancia. Porque Dios te eligió para eso. Eso está en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo tenía la misma conciencia. Porque hablando de Jesucristo, en la carta que le escribió a los romanos, él les dijo, por Jesucristo, por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Colombia era parte de todas las naciones. Entonces nosotros recibimos gracia de Dios, no para andar como una rueda suelta, no para vivir como nosotros queramos. Porque Pablo dijo, hemos recibido la gracia y el apostolado en el caso de él, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Estamos viendo, estoy estableciendo el fundamento de que esto de obedecer es importante a los ojos de Dios. Tan importante que para eso fue que te eligió. Y para eso fue que me eligió. Diga, yo fui elegido para hacer caso. Hermano, pero eso es humillante. Hermano, pero eso es como un suicidio intelectual. Si yo tengo capacidades intelectuales para no hacer caso, sino para mandar yo. Bueno, pero eso es lo establecido por Dios. Mire, y que cuando tú lo obedeces y te humillas, viene después la exaltación del Señor. Lo cantamos ahorita, que Cristo se humilló hasta lo sumo y hasta lo sumo Dios lo exaltó. Estamos entendiendo que obedecer es importante, ¿cierto? Ahorita lo vamos a conectar con Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, pero permítanme seguir estableciendo el fundamento de lo que estamos compartiendo. Decíamos hace 2 semanas, mi hermano, que como la obediencia se aprende, Dios tiene un método, Dios tiene una forma, y esa forma nos conviene someternos a ella si queremos aprender obediencia. Hermano, ¿y cuál es ese método? Que todos aprendemos obediencia a Dios, primeramente obedeciendo a seres humanos. No hay otra forma. Yo no me puedo saltar ese paso. No, que yo directamente le obedezco al Señor. No, no puedes. No puedes obedecer a Dios si antes no te has ejercitado en obedecer a tu papá, en obedecer a tu tío, si fue el que te crió, a tu abuelo, en obedecer a los profesores en el colegio, en obedecer a las autoridades civiles, en obedecer a los gobernantes, al jefe de tu empresa, a ese que retas y desafías, si fuera el caso. Nadie hace eso aquí. Hermano, porque es que hay un principio que si tú no aprendes a obedecer a alguien a quien tú ves, tú no vas a poder obedecer a alguien a quien no ves. No lo puedes decir. Y estoy hablando no de obediencia a la fuerza, mis hermanos. Porque tú puedes obedecer a mucha gente, pero por miedo, porque te ponen un arma, porque te amenazan, porque te quitan esto, porque pierdes privilegio. No estoy hablando de ese tipo de obediencia. Estoy hablando de la obediencia que nace del amor y la confianza en aquella persona que Dios ha puesto sobre ti
como autoridad. Perdónenme que no había hecho esa claridad, porque yo puedo obligar a mis hijos a obedecer y los obligo cuando me toca. Pero yo no soy feliz haciendo eso. El papá es feliz cuando el hijo voluntariamente obedece, ¿cierto? No porque lo están coercionando, no porque le están ejerciendo fuerza, sino por amor. Por eso el papá, nuestro papá, dijo de nuestro hermano mayor Jesucristo: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Y por qué lo dijo? Pues Jesucristo lo reveló después: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, algunas veces, siempre lo que a Él le agrada, y lo hacía por amor. Dice: no hago nada yo por mi cuenta, sino según veo y según escucho del Padre, así hago. Oye, qué nivel de obediencia, ¿cierto? Hermoso, hermoso. Y eso, los que somos padres, cuando recibimos esa obediencia de los hijos, uno dice: qué hermoso, qué belleza, que yo no tengo que amenazarlo ni con la correa, ni con la chancleta, sino que ese es el nivel de obediencia al que Dios quiere llevar a su iglesia. Porque yo puedo obedecer por muchas razones, pero estamos hablando de obediencia fundamentada en el amor y en la confianza. Es decir, yo le obedezco a mi papá porque confío en que lo que él me está diciendo es lo más provechoso para mí y porque lo amo. Nunca me va a dar una instrucción para mi destrucción. El amor es la base de ese tipo de obediencia. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso te estoy diciendo que estoy hablando de un tipo de obediencia que se fundamenta en el amor. Entonces yo me reviso: ven acá, si yo no estoy obedeciendo a Cristo es porque mi nivel de amor no es lo que debe ser. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, para llegar a amar a Jesús, a quien yo no veo, tengo que aprender a amar, a confiar y a obedecer a las figuras de autoridad que Él me puso, porque ese es el curso, ese es el nivel de cristiano 101. Es el primer semestre de la universidad, por decirlo así. Dice la palabra en primera de Juan 4:20, no lo busques, anótalo ahí, 4:20-21, para reforzar bíblicamente este principio. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí estás viendo el principio? Primero es a nivel terrenal que nosotros aprendemos a amar, a confiar y a obedecer. Y después le ofrecemos ese amor, esa confianza y esa obediencia a Dios, que es invisible. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahí dentro de tus hermanos está tu pastor, está tu papá si es creyente, está tu mamá. Entonces ese es el orden que Dios ha establecido. Aprendemos obediencia y servicio primero a nivel humano, a nivel terrenal, para luego ofrecerlo a Dios a nivel espiritual. Decíamos hace 2 semanas que es algo que se puede corroborar en la Biblia. Para yo decir que yo le obedezco al Padre de los Espíritus, a Dios, yo primero tengo que haber pasado por la escuela de la obediencia a mis papás terrenales. ¿Tú recuerdas lo que dice la carta a los Hebreos? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Nuestros padres qué? Terrenales. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mira el orden, que no es casualidad, no está ahí por capricho, sino primero padres terrenales y después nuestro Padre de los Espíritus. Eso está en Hebreos 12, 9, 10. Hebreos 12, 9 y 10. Y la cita que leí anteriormente, donde se dice que si tú no amas a tu hermano a quien has visto, mucho menos puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, está en la primera epístola de Juan, capítulo 4, 20 y 21. Hasta ahí estamos bien. Entonces ningún hijo de los que está aquí presente, yo soy hijo también, yo tengo mi mamá, todavía está viva. Ninguno de nosotros hijos podemos decir que estamos sometidos al Padre de los Espíritus si no respetamos a nuestro papá o a nuestra mamá terrenal. Y ahí quien nos dio mejor ejemplo fue el mismo Señor Jesucristo.
Vamos a Lucas capítulo 2. Cristo nos dio ese ejemplo de niño, diga de niño. Cuando tenía 12 años, hay una fiesta anual establecida por Dios allá en el Antiguo Testamento que Israel debía cumplir, la Pascua. Y el que vivía fuera de Jerusalén tenía que viajar en romería, en procesión, en caravana. Tenían que viajar desde los rincones más lejanos de Israel hasta Jerusalén, que era la capital. Entonces iban las familias, tú te imaginas una romería. Y ellos fueron, estuvieron en la fiesta y de regreso no se dieron cuenta que Jesús se había quedado en Jerusalén. Y parece que José creía que no, él está con María allá adelante, seguro está hablando ahí con las primas y la cosa, y María no, seguro está con el papá allá atrás. Y caminaron todo un día completo y en la noche, ay, el niño, pero tú no lo tenías tú, ¿sabes eso? Rifirrafe entre los esposos. Con la respuesta, no, pero yo te lo dejé a ti, no, que tú, que yo, que... No estaba el niño ahí. Yo estaba leyendo y encontré algunos datos que están por corroborarse todavía. Que parecía que la costumbre en esas romerías antes era que las mujeres viajaban adelante en la caravana, salían primero en la mañana, como con 2 horas de anticipación, y los hombres salían después, los varones. ¿Con qué propósito? Cuando calentara el sol, ya las mujeres hubieran llegado al sitio donde iban a almorzar, hubieran puesto con los siervos la carpa y hubieran hecho el sancocho, y cuando los varones llegaran ya se sentaran a la mesa a comer. Se ríen los hombres, ¿verdad? Tremendo arreglo. Si volvieran esos tiempos, dijera uno. Pero era lo socialmente aceptado en esa época y las mujeres contentas con eso porque, le voy a preparar el almuerzo a mi esposo, cuando él llegue ya 2 horas después ya todo está listo. Parece que eso fue lo que ocurrió, por eso era que no sabían, porque José pensaba que Jesús estaba con María y María pensaba que estaba con José por 2 razones o por una razón, porque los judíos, cuando el varón cumple los 12 años, sale de las faldas de la mamá, o sea, del cuidado de la mamá, y es entregado al papá para que aprenda el arte, el negocio del papá. ¿Ok? Entonces María probablemente dijo, no, ya el niño tiene 12 años, seguro que está con José porque quiere aprender no había tal cosa y que como adolescencia y preadolescencia, el niño pasaba de los 12 años a ser mentorado o en mentoría con el adulto de la casa para hacerse hombre. Aprender el arte del papá. Entonces María dijo, no, ya tiene 12 años, está con el papá. Y de pronto José dijo, no, bueno, tiene 12 años, pero él todavía está pegadito a María. Seguro se quedó con ella. Y los dos estaban equivocados porque él se quedó en el templo. Tú sabes que lo encontraron en el templo 3 días después. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dice, ¿por qué me buscabas? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Por qué? Porque ya yo tengo 12 años. Y esa es la tradición. A los 12 años el varón empieza a aprender los negocios del papá. Con eso les estaba diciendo, ya yo soy consciente de que José no es mi papá biológico. Mi papá es mi Padre Celestial, por eso yo me quedé aquí con él. Vamos a leerlo para que veas tú. No era lo que me quería centrar, pero quiero que entiendas algo. Lucas capítulo 2, verso 49. Dice, entonces él les dijo, Jesús, 12 añitos tenía, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tenían que saberlo porque esa era la cultura. 12 años ya yo tengo que estar donde está mi papá. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, aquí es donde me quiero centrar, y volvió a Nazaret y estaba en desobediencia a ellos. Estaba sujeto a ellos. ¿Sabe lo que es sujeto? Les hacía caso en todo. En todo. Y mira el beneficio que obtuvo Jesús en estar sujeto a los papás. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios
y los hombres. O sea, gozaba de buena salud porque crecía en estatura. Intelectualmente, un desarrollo sobresaliente que los maestros con los que él estaba hablando ahí en el templo, si tú lees unos versículos antes, se maravillaban de la inteligencia de Jesús. Y crecía en gracia para con Dios. Entonces mira el beneficio que hay en obedecer a papá y a mamá. Gozas de salud física, mental, intelectual y espiritual porque gozas de la gracia y del favor de Dios. Entonces no me puede decir un joven, no, que yo trato a mi mamá como me da la gana porque yo soy muy inteligente. No, eres necio o necia si es así, ese es el caso. Escucha esta instrucción que el apóstol Pablo por el Espíritu le da a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. O sea que si no lo obedeces, estás cometiendo injusticia. Y dice la palabra, toda injusticia es ¿qué? Pecado. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Uno hay veces centra esto, mi hermano, solamente en los hijos. Pero yo decía, bueno, si un hijo no honra a papá y a mamá, no le va a ir bien, ¿cierto? Y no va a ser de larga vida. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de enseñarle al hijo a que honre a papá y a mamá? El papá. O sea que un papá o una mamá que por flojera, por pereza o por pusilanimidad, por miedo, no enseña al niño desde pequeño a que honre a papá y a mamá, le está haciendo un daño. Porque no le va a ir bien en la vida a ese muchacho o a esa muchacha. Y tal vez muera antes de tiempo. Y otro daño se lo está haciendo el papá o los papás, si fuera el caso, así consigo mismo, porque tú sabes la vergüenza, el sufrimiento y el dolor que un hijo necio, ya grande, de 18, 19 años, trae a los papás que no lo enseñaron a honrarlo. Yo he visto casos terribles, yo sé que tú también. Entonces, padres que están aquí, si tienen hijos pequeños, no se escondan de esa responsabilidad. Eso cuesta, mi hermano. A uno le salen canas, a uno el ceño se le frunce, pero eso es una tarea que yo tengo que hacer. Yo tengo que enseñar a Natania, a Santiago y a Taliana a que me honren y a que honren a Gisela, porque yo los quiero y yo quiero que le vayan bien. Tengo que enseñarlos a ser obedientes y hay veces tengo que utilizar el cinturón y tengo que utilizar esto y tengo que levantar la voz y tengo el respaldo de Dios. Pero va a llegar un momento en que con la palabra, porque también tenemos, no todo es regaño, también tenemos momentos en que compartimos esta sabiduría, ellos van entrando en la conciencia, entonces ellos me van a aprender a obedecer por amor y porque confían en mí. Y después se los entrego yo al Señor. No que no sean en este momento del Señor, sino Señor, ya son mayores de edad, mira. Hice esto y esto hasta donde mis capacidades me dieron y tú me diste luz. Pero yo sé, mi hermano, que es más fácil entregarle a un niño el celular cuando tiene una pataleta, a tú amarrarte los pantalones y decir, no, aquí eso no va aquí. Porque uno termina cansado, uno termina agotado en la noche. Entonces lo más fácil es, no, mira, prende el celular, pon el celular, ponle un video. Así el niño no aprende nunca a honrar a un papá o a una mamá. Así no aprende obediencia. Entonces es responsabilidad de los papás, porque yo leía este versículo y yo nada más decía, viste, es responsabilidad de los hijos. No, pero ¿quién enseña a los hijos si tú no naces con esto de fábrica? Tú naces con la predisposición a desobedecer y a deshonrar a papá y a mamá. Bien, segundo punto, mi hermano, ¿y cuándo va a llegar a lo de los pastores? Tranquilo, ten paciencia. Estamos recalcando el punto de que primero aprendemos obediencia en lo terrenal y después a nivel espiritual o celestial. La obediencia de una esposa a su esposo versus la obediencia de esa esposa a Cristo. Decíamos hace 2 domingos, en lo que leía ahorita de enseñarle honra, a los hijos a honrar, está en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Perdónenme que no les estoy sino leyendo las citas para maximizar el uso de los minutos que el Señor me ha concedido. Cuando una esposa
no se somete, no se sujeta a su marido, no puede decir que está sujeta a Cristo, porque no ha hecho el curso de obediencia. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tú te acuerdas de Sara, ¿cierto? Que creo que dice la Biblia y da testimonio que llamaba a Abraham Señor. Eso en una época de activismo feminista no es popular, pero a nosotros no nos mueve la corriente del feminismo. A nosotros nos mueve la sabiduría que viene de lo alto. Y una mujer puede ser muy exitosa en lo profesional, puede ser muy exitosa en los negocios, puede ser muy exitosa en la farándula, donde ella quiera. Que yo sé que por la palabra que esa mujer no se va a sentir plena y satisfecha si no cumple con esto. Porque hay mujeres que como son exitosas en lo profesional y respetan a sus maridos, pronto porque ganan un poquito más a nivel salarial, porque intelectualmente tuvieron la posibilidad de capacitarse más. Pero la palabra dice aquí, mujer, sométete, no cuando tu esposo sea intelectualmente superior a ti o cuando gane mayor salario, sino sométetele como al Señor. Y ahí la mujer va a encontrar su realización, su satisfacción como persona, independientemente si es profesional o si no es profesional. ¿Sí me están entendiendo? Mira lo que dice. Así también las casadas, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No dicen algunas cosas, sino en todo. Hermano, ¿y eso dónde está? Efesios 5, 21 al 33. Hermano, ¿quiere decir que Dios es machista? No, Dios no es machista. Dios es un Dios de orden, de estructura, y si tú y yo nos sometemos a ese orden, nos va bien en la vida. Él no nos llama a nosotros, a los hombres, que la mujer se te va a someter a ti porque tú eres cabeza para que tú la pises, Joao. No, porque Él también tiene instrucción para mí, y yo no puedo decir como esposo que yo sirvo a Dios si yo no cumplo con la instrucción que Él me da en cuanto a mi relación con mi esposa. ¿Cuál es la instrucción que Él me da, mi hermano? Es la siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mi hermano, si tú eres esposo, tú sabes que esto es virtualmente imposible de cumplir en tus propias fuerzas. Amar a tu esposa con el tipo de amor que Cristo amó a la iglesia. O sea, vivir para tu esposa, entregarte por ella, sacrificarte por ella. Tiene el Espíritu Santo que empoderarte. Yo no puedo decir, no, ya yo como yo la amo, yo sé, no, pero es que no es como tú la amas, es como Cristo amó a la iglesia. Y es responsabilidad mía santificarla. Yo tengo que abrir las escrituras con mi esposa amada y transmitirle lo que está aquí, que Dios me explica a mí y me enseña. Porque es compromiso mío santificarla a ella. Si yo no hago eso, yo no puedo decir que yo estoy sometido a Cristo. Así yo predique desde este púlpito. No puedo decirlo. Yo tengo que demostrar que a nivel humano yo soy capaz de cumplir con lo que Dios manda para después decir yo estoy sometido plenamente a Dios. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? Ahora sí aterrizamos donde yo quería aterrizar. Obedeced a vuestros pastores. ¿Tú sabes quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. A Él no lo vemos de momento. Para yo decir estoy sometido al príncipe de los pastores, yo tengo que haber hecho el curso de sometimiento a un pastor de carne y hueso que Él ponga sobre mí y que yo lo pueda ver. Si yo no me someto al pastor humano, yo no puedo decir que estoy sometido a Jesucristo. Ese es el punto que quiero enfatizar en esta mañana, conectándolo con lo que compartimos hace 2 semanas. Y hablábamos en esa oportunidad de 2 ejemplos o 2 ilustraciones. ¿Sí recuerdan? Hablábamos de Moisés, ese gran líder que Dios utilizó para libertar al pueblo de Israel de Egipto.
Él tenía muchos colaboradores, pero tenía alguien que la Biblia destacó como su servidor, como su ayudante. ¿Ustedes recuerdan quién es? Josué. Ve buscando Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Bien, ahora te digo el versículo. Pero de Josué, siempre que se menciona a Josué en la Biblia, durante todo el ministerio de Moisés, el ministerio terrenal de Moisés, se dice lo siguiente de Josué. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Josué, ¿su qué? Servidor. Eso está en Éxodo 24:13. Todavía no vamos a leer Deuteronomio. Te voy a leer algunas y tú no solamente anotas la cita. Éxodo 24:13 dice, se levantó Moisés con Josué, su servidor. En Éxodo 31:11, anótalo, dice, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Servidor de Moisés. En Números 11:28 se le llama a Josué ayudante de Moisés. Ayudante de Moisés. Está en Deuteronomio 1. Vete al versículo 38 ahora sí. Vamos a leer desde el 37. Este es Moisés hablando. Dice, también contra mí se airó o se enojó el Señor por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Cuando el Señor, por algo que Moisés hizo que Dios no le había dicho que hiciera, el Señor le dijo, ahora no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver, pero no vas a entrar. De eso está hablando Moisés aquí. Pero lo que quiero centrar tu atención en el verso 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. ¿El cual qué? Él entrará allá. Anímale porque él la hará heredar a Israel. Sirve, sirve, sirve. O sea, Josué, mientras Moisés estuvo desarrollando su ministerio, Josué nunca se le llamó siervo del Señor. Se le llamó siervo de Moisés. Porque primero se aprende a nivel humano a obedecer y después Dios te promueve. Estás en Deuteronomio. Mira, cuando Moisés murió, el Señor promueve a Josué. Deuteronomio 34. Vete unos cuantos versículos más, 33 versículos más adelante. 34. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, vamos a leer desde el 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campamentos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y acá está el verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y escucha esto. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Si viste este principio, para yo recibir la obediencia de alguien que está bajo mi cargo, yo tengo que haber aprendido a obedecer a alguien que está por encima de mí. Él había sido obediente como a Moisés toda su vida. Cuando le llegó la hora de ejercer el liderazgo, Dios lo bendijo con la obediencia del pueblo.
Mira, ese principio lo vio un centurión romano en Jesús. Todo el mundo se maravillaba con Jesús, decía, pero ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? A Jesús se le sometía todo, toda fuerza de la naturaleza se le sometía, la enfermedad se le sometía a Jesús, la misma muerte se le sometía. Y todo el mundo estaba maravillado, y ni siquiera fue alguien de Israel, sino un gentil el que notó cuál era el principio. Y él era centurión, o sea, era jefe militar de una centuria de 100 soldados. Y se le enfermó, creo que un criado, ¿cierto? Y fue donde Jesús para que Jesús le sanara, y Jesús le dijo, vamos, yo voy a tu casa para sanarlo. Y él dijo, no es necesario, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo hombres a mi cargo. Y le digo a este, ve y va. Y al otro le digo, ven y viene. Así que di la palabra. Él estaba revelando ese principio. Él decía, Jesucristo tiene ese poder porque Él vive en obediencia a un ser superior a su Padre que está en los cielos. Y como Él vive en obediencia, Él tiene poder y autoridad sobre todo lo que Él quiera, porque esa se la da el Padre. Así como yo, centurión, tengo sobre mí al emperador, y Él me delega esa autoridad, y esa autoridad me sirve yo para mandar a quien yo quiera y hacer lo que yo diga. Por eso es que no es necesario que Cristo vaya a mi casa, sino que diga la palabra. Y dice el relato, si tú lo lees, creo que está en Mateo, que Jesús se maravilló porque Él nunca había visto tanta fe en Israel. Si estás viendo, mi hermano, lo importante que es obedecer. Y hay veces vemos que el hogar se nos está reventando, si fuera el caso, los hijos no se nos someten a nosotros, y por qué este está tan rebelde, y por qué esta está tan rebelde. Revisémonos a ver cómo estamos en nuestra obediencia a las autoridades que Dios puso sobre nosotros. Porque hay una conexión directa entre la desobediencia mía, si fuera el caso, a mis pastores y a todas las autoridades que Dios puso sobre mí, y la desobediencia o la obediencia de mis hijos. Entonces el tema es trascendental, tiene toda la aplicabilidad que tú te puedas imaginar en el día a día. En tu finanza, en mi finanza, si no está yendo el asunto como dice la Biblia que debe ir, yo tengo que corregir, tengo que examinarme, revisarme, reflexionar y corregir lo que tenga que corregir. Porque si no estoy bajo autoridad, yo no voy a tener autoridad sobre mis finanzas. ¿Sí estamos entendiendo? Lo importante que es obedecer a vuestros pastores. Hermano, eso fue en el Antiguo Testamento, ese ejemplo de Moisés. Saldrá algún, como dicen por ahí nuestros pastores, el sabio Caldereta, a dar ese argumento, que eso era en el Antiguo Pacto. No, son principios eternos, porque lo vemos también en el ministerio del apóstol Pablo y de un joven que se llamaba Timoteo, que entendió esto clarito, y dice la palabra que Timoteo le servía a Pablo como un hijo le sirve a un padre. Le sirve, diga, le sirve. ¿Dónde está eso, mi hermano? Eso está en Filipenses capítulo 2, en el capítulo que estábamos ahorita, pero del verso 19 al 24. Está allí. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Dice el verso 22, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿A qué? Ha servido. O sea, yo no puedo decir que yo le sirvo a Dios si yo no le estoy sirviendo de colaboración, de colaborador al que es mi pastor. Yo hablaba en estos días con un hermano de aquí de la iglesia, bien querido. Y él me decía, hermano, quiero que me expliques eso cuando tú dijiste que no le pierdes pisada al pastor, porque yo te quiero imitar a ti, me decía él. Yo quiero imitar esa obediencia y esa sujeción que tú tienes a los pastores, pero no me quedó claro qué significa seguir las pisadas. Recuerdan que yo dije, yo no le pierdo pisada al pastor, porque la Biblia nos llama a que imitemos su fe. Y yo hay veces imito más que su fe, imito sus gestos, sus ademanes, porque hay una identidad espiritual entre él y yo, así como la hay entre él y ustedes.
si Él es tu pastor. Entonces yo le decía a mi hermano, yo por la gracia de Dios, no por mi inteligencia, yo entendí desde el principio, aunque antes no lo sabía explicar como lo puedo explicar ahora, pero yo entendí que mi propósito en este momento de la vida es poner todo lo que Dios me ha dado a nivel de don al servicio de la visión que Dios le dio a él y a su esposa y a su familia para llevar este ministerio. Yo le decía, esto es como si en un equipo hubiese un goleador máximo y el resto de los 10 jugadores, conociendo que esa es su habilidad, ese es su propósito, marcar goles, juegan para él. ¿Me estás entendiendo? Y no hay celo. No, que porque él siempre mete los goles si nos está dando la victoria, ¿cuál es el celo? Vamos, póngale el pase a él. Vamos a hacer esta jugada así, vamos a hacer esta estrategia para que él tenga la oportunidad de hacer el gol. Y yo le decía, ese es mi propósito. Le dije, y no lo hago por la fuerza, no lo hago por coerción, lo hago por amor. Y yo decía la semana pasada, yo amo a este hombre. O sea, nuestro pastor, y es el amor ágape del que habla la Biblia. Entonces yo le decía a mi hermano, y he descubierto en cumplir ese propósito la más grande de mis satisfacciones. Le contaba yo a mi esposa, porque gracias a Dios por mi esposa que uno puede tener estas conversaciones que no puede tener con todo el mundo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las esposas que el Señor les ha dado? Y yo le decía, yo le digo, bebé, ni siquiera en mi profesión, yo me entrego en mi profesión, yo he encontrado la satisfacción y la plenitud que yo he encontrado en el ministerio. En entregarme a cooperar con la visión y la misión que Dios le dio a Freddy Palma. Le dije, y yo no buscaba honra y exaltación, y yo siento que, hermano, ustedes me honran y que yo tengo un lugar especial aquí. Yo le dije, ese lugar yo no lo tengo ni siquiera en mi empresa y tengo más años allá trabajando que aquí. O sea, que quiere decir que si uno entra en la línea que Dios dice que entres, tú encuentras satisfacción y plenitud haciendo la voluntad de Dios. Pueda que profesionalmente no sea tan popular, no me importa, pero soy feliz. Yo soy feliz aquí en este espacio, dando de lo que Dios me ha dado, contribuyendo. Yo no le pierdo pisada a él. Es decir, yo puedo estar ahí, mi pastor está hablando y tu pastor está hablando, y yo puedo estar aparentemente distraído, pero yo no me pierdo ni una palabra. Ni de ninguno de los que está aquí. Cuando están ministrando los hermanos, yo hago lo mismo. Le presto atención a las canciones, la conecto, eso por el Espíritu con lo que voy a compartir. Entonces, mi hermano, no es ningún suicidio intelectual, como dicen algunos, rendirte al liderazgo de quien Dios puso para que velara por tu alma. Oye, es velar por tu alma. ¿Tú sabes lo que eso significa? Velar es trasnochar, perder el sueño, cuidar con esmero, porque sabe que tiene que dar cuenta. Y ya lo hemos dicho, por tu alma y por la mía no velan ni mi papá ni mi mamá, velan nuestros pastores. Y tenemos que darle motivo para que lo hagan con gozo. ¿Y cómo disfruta un pastor? ¿Cómo uno le completa el gozo al pastor? Siendo obediente. Siendo obediente. Y perdónenme el término del billar y de carambola. Tú le traes deleite al corazón de papá, del Padre de los Espíritus. Y esto se empieza a mover. Si estamos entendiendo todos los beneficios que hay, mi hermano, y las cosas en el matrimonio se te empiezan a alinear, y las cosas en las finanzas se te empiezan a alinear, y todo empieza a entrar en el orden de Dios. Y Él empieza a reprender al devorador por ti, como dice nuestro pastor, lo citaba por la palabra. Y tú vas encontrando, tú vas encontrando tu lugar y tu identidad en Cristo. Y el ministerio al que has sido llamado, sea allá en la puerta, sea en el parqueadero, sea entregar los sobres, sea en la alabanza, empieza a convertirse para ti en lo mismo que el agua representa para un pato. Tú sabes lo bonito que se ve un pato en el agua, ¿cierto? Se desplaza, tú dices, está como levitando, no sé, se desplaza. Pero saca al pato del agua y ponlo a caminar para acá, que da risa, se ve así todo torpe. Cuando tú te sujetas a lo que Dios estableció para ti,
así para el mundo no sea popular, tú empiezas a sentirte como un patito en el agua. Y vas como en coche. Por eso yo he traído este tema, mi hermano, porque a mí me ha hecho bien. Ya yo no confío en mis capacidades, porque alguien podría decir, pero tú ¿por qué le cuentas lo mínimo al pastor? Porque yo he entendido esto. Yo he aprendido a reconocer que Él fue el establecido por Dios, y si yo lo rechazo a Él, yo estoy rechazando a Dios mismo. ¿Él es Dios? No. Pero te lo voy a probar por la palabra. Busca Juan capítulo 13 para que veas lo serio. Yo lo que quiero que te lleves, mi hermano, es que esto es trascendental para tu salud espiritual, para que tú seas sano en la fe. Tú tienes que aprender a trascender al pastor que Dios te puso si tú lo has aceptado como tu pastor. Y ver a Cristo cada vez que Él habla. Ver a Cristo en Él cada vez que te instruye, cada vez que te corrige, cada vez que te reprende, cada vez que te exhorta, cada vez que te consuela. Y que si de ti se levanta aversión hacia eso, entiende que estás rechazando a Dios mismo. Mira esto, Juan capítulo 13, verso 20. ¿Estamos allí? Está Jesús hablando, el que está aquí en esta mañana. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, ¿me recibe a quién? Ese es Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y tú sabes lo que decíamos hace 2 semanas citando Efesios, que Jesucristo subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, regalos. Y dentro de esos regalos están apóstoles, evangelistas, profetas, pero están los pastores también. O sea que un pastor es un enviado de Dios. Si yo me voy en contra del pastor, aquí dice, si no recibes al pastor que yo envié, no me recibes a mí. Si no me recibes a mí, no recibes al Padre de los Espíritus. ¿Sí estás viendo? Mi sometimiento al pastor está directamente conectado con mi sometimiento a Dios. Yo no puedo decir, no, es que yo a Dios sí estoy sometido, pero al pastor no. Mentira, no se puede. Tú lo estás viendo por la palabra, ¿cierto? Vete a Lucas capítulo 10, o devuélvete a Lucas capítulo 10, verso 16. Lucas 10, 16. Llegamos. Es Jesucristo. El que a vosotros oye, ¿a quién oye? A mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Se está viendo que yo no puedo desconectar mi sumisión a la autoridad humana de mi sumisión a Dios? Moisés le sirvió a Jetro 40 años. ¿Sabe cuál era Jetro? El suegro. 40 años cuando Moisés no era nadie. Antes de que Dios lo llamara, 40 años pastoreándole las ovejas a otro hombre. Josué, ya vimos que le sirvió a Moisés. José, el pechichón de Jacob, le sirvió a Jacob. Después le sirvió a Potifar, fielmente. Después le sirvió al carcelero, fielmente. Y después, ¿dónde lo llevó Dios? A ser el segundo al mando en el imperio más grande de la época. Un hombre que tenía principio de obediencia y sabía a quién obedecía cuando se sometía a los seres humanos, porque cuando la esposa de Potifar se le insinúa, él dice, mira, aquí no se me ha privado de nada. Potifar me ha puesto a cargo de todo. Obviamente me ha exceptuado que yo me acerque a ti porque tú eres su esposa. ¿Cómo voy a hacer yo semejante cosa y pecar contra Dios? Él no dijo pecar contra Potifar, sino contra Dios. Él sabía que al obedecer a Potifar, aunque no era creyente, se estaba sometiendo a Dios. Al respetarle la mujer a Potifar, estaba sometido a Dios. Samuel le sirvió ¿a quién? A Elí. Eliseo le sirvió a Elías. David le sirvió a Saúl, con todo y que Saúl lo quería matar, le fue fiel hasta la muerte y lo lloró cuando murió. Hizo duelo. Eso se llama lealtad. Pero por la conciencia de que detrás de esa figura está Dios mismo. Y si hay algo que corregir, David esperó que Dios lo corrigiera y lo corrigió.
Los discípulos le sirvieron a Jesucristo hombre, a Dios manifestado en carne. Timoteo le sirvió a Pablo. Joao le sirve a Freddy Palma. Y pon tu nombre ahí porque tú también le sirves a Freddy Palma. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Bendito sea el Señor. Moisés, en el esplendor de su ministerio, ya había sacado al pueblo y estaban en el desierto. Estaban en el desierto. Búscate Éxodo 18 mientras te voy contando. Éxodo capítulo 18. Moisés estaba en el desierto y mira, yo creo que salieron más de 2 millones de personas, creo que dice la Biblia, y él tenía que pastorear a ese montón de gente. Y dice que un día lo vino a visitar su suegro Jetro. Y Jetro se sentó en una esquinita a analizar cómo era la rutina de Moisés. Y veía que desde la mañana hasta la noche el pueblo hacía fila para Moisés recibirlo en su tienda y mediar en todos los conflictos que ellos pudieran tener. Los líos que tú no te imaginas. Bueno, tú te los imaginas porque tú vives en un barrio también. Todos los tirejalas que se forman con el vecino, que rodó la pared para allá, que esto para acá. Que el perro mira, se ensució aquí y ensució esto acá. Todos esos líos los tenía. Entonces Jetro lo analizó y vio que terminó cansado. Y vamos a ver qué le dice Jetro. Vamos al verso 17. ¿Estamos ahí? Éxodo 18, 17. Vamos a ver si es ahí. Un momentito. Vamos a leer desde el 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que hace. Mira, lo exhortó. No está bien lo que estás haciendo. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Detente allí. ¿Por qué va a aparecer el pueblo? Mi hermano, tú has estado en alguna fila. Cuando te toca estar en una fila en un banco, siempre viene el vivo de la cuadra y que se quiere colar. Tú te puedes imaginar, la gente madrugaba a 4 de la mañana para ser el primero en la consejería con Moisés. Y venía el vivo, o sea, las peleas que se debían formar allí, porque no hay nada nuevo debajo del sol. El que venía con la persona de la tercera edad, pero la consulta era para él, para que lo dejaran meter en la fila de primero. O se traía: llévate al niño de brazo para que te dejes entrar y Moisés te atienda de primero. Y el otro que estaba desde las 4 enojado. Todo eso vio Jetro. Tú has vivido eso, ¿cierto? En la fila. Y Jetro le dijo: no está bien, eso que estás haciendo no está bien. ¿Sabes la humildad que yo veo en Moisés? Tú lo vas a leer conmigo ahora. Moisés no le dijo: ¿tú qué vas a venir a hablar si tú ni siquiera eres sacerdote del Señor? Tú eres sacerdote de Madián. Yo hablo con Dios cara a cara. Si Dios tuviera algo que decirme, Él me lo dice a mí directamente. ¿Cierto? Así que yo no te puedo recibir eso. Deja que Dios me lo revele a mí. No, nada, Él con toda la humildad, porque dice la misma escritura que Él era el hombre más manso de la tierra. Mira lo que dice el verso 19. Este es Jetro hablando. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Verso 20, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer.
Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Aquí dicen algunos que este es el surgimiento del ministerio de los ancianos, de antes que se fundara la iglesia. Recuerda que uno de los requisitos del que anhela obispado es que no sea codicioso. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Mira esta belleza de humildad. Y oyó Moisés, ¿la voz de quién? No dice de Dios, porque él trascendió al suegro. Él dijo, esto tiene que venir de Dios. E hizo todo lo que dijo. No nos sorprende por qué Moisés tenía tanta autoridad, porque él era un hombre sometido. Pero mira también el tacto de Jetro. Jetro le dijo con respeto, si Dios te lo dijere. Es decir, yo he visto eso aquí, nuestros pastores están abiertos a ser corregidos. Él lo dijo creo que el viernes también. Mire, yo estoy tan seguro de este tema que estaba predicando. Hermano, ¿y cuál tema? Venga el viernes y se dará cuenta. Yo estoy tan seguro que es así, pero si alguien me señala algún error, yo estoy abierto a corregirlo. Él lo dijo, yo me acuerdo. Y los que vinieron también. Eso se llama humildad. No es que por el argumento de que él tiene 38 años predicando o los años que tenga, ya él está por encima de la corrección. Esas garantías tenemos aquí, mi hermano. Así que la invitación es a que abracemos este principio porque es dado por Dios. Vamos a someternos a nuestros pastores. Sujetémonos a ellos, porque ellos van a seguir velando por nuestras almas. Esta es la palabra que el Señor tenía para nosotros en esta mañana, mis hermanos. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria al Señor. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.